empezar leyéndoles esta frase que es un extracto del discurso que hizo Alexis Tsipras el día en que él salió electo y que ganó las elecciones. Y él decía: hemos vencido el miedo y recuperado la esperanza. Nuestra victoria es una victoria de todos los pueblos de Europa que luchan contra la austeridad. Nuestra prioridad, por encima de todo, es devolver la dignidad perdida a Grecia. Me parece muy ilustrativo porque esto realmente refleja mucho del contenido de por qué fue Alexis elegido ahora primer ministro de Grecia. Entonces, lo que voy a tratar en esta exposición es de explicar cuáles son las razones que han llevado a él, lo han llevado a él a ocupar la primera magistratura de su estado, y un poco también esto viene enlazado con, no se puede separar de lo que ha pasado con la crisis griega. Entonces también voy a tratar de explicar algunos componentes fundamentales de la crisis griega que explican en lo que esto ha terminado. Bueno, el 25 de enero de este año el mundo tuvo la sorpresa de que el partido Syriza había ganado, la coalición de izquierda había ganado en Grecia con un 36.64% de los votos, dándole fin a un periodo larguísimo de la historia griega de bipartidismo. La historia griega estuvo dominada fundamentalmente por dos partidos que eran la Nueva Democracia, que eran liberales conservadores, y el socialismo, los socialdemócratas, denominado PASOK, que era el movimiento panhelénico socialista. Syriza triunfó con 149 votos sobre 300. Si hubiera sacado 151, hubiera tenido una victoria absoluta, pero no tuvo. Entonces para manejar el Congreso y tener la victoria, tuvo que negociar con una fracción, negoció con una fracción de derecha nacionalista, que se llama ANEL, que se autodenominan los griegos independientes, que programáticamente, pese a que son de derechas, tienen algunas afinidades en el tema, o sea, convergen en el nacionalismo con Alexis, respecto de la participación de Grecia en la Unión Europea, en el tema de cómo manejar la deuda, que es el principal problema de Grecia en este momento, y la forma de relacionarse con el eje de poder de la Unión Europea representado por la Troika, que eso es la Unión Europea, Bruselas, en otras palabras, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en base a esos puntos se estableció una alianza y Syriza, el Frente Syriza logró la mayoría absoluta y ahora maneja la totalidad, la mayoría absoluta del Congreso en Grecia. Pero, ¿qué es Syriza? Syriza, pues, no es un partido realmente. Syriza es una gran coalición de frentes de izquierda, de toda naturaleza, que se formó frente a la crisis y que agrupa a 13 frentes, partidos, incluso personalidades individuales que se han sumado a este proyecto, de políticos independientes de toda una gama de tendencias de izquierdas. Y ahí tenemos, por ejemplo, el socialismo democrático, los ecosocialistas, los maoístas, trotskistas, euroescépticos, los que se llaman euroescépticos, es decir, los que ya no creen, son escépticos de la continuidad de la Unión Europea, un movimiento que se llama democrático social, una fracción también que se ha desmembrado del PASOK, y alguna organización socialista internacionalista también de línea comunista. Entonces es una gran alianza de frentes de izquierda. Eso es Syriza. Siguiente, por favor. Syriza empieza a cobrar vigencia, aparece en la arena política griega desde el año 2004. Ahí ustedes pueden ver el cuadro. En 2004 ganaron una votación del 3.30% que les dio 6 escaños. El 2007 volvieron a participar en las elecciones, ganaron 14 escaños. El 2009 participaron en elecciones del Parlamento Europeo, sacaron un escaño. Y así sucesivamente fueron presentándose en todas las elecciones hasta el 2015, donde ganaron con el 36.4%, con 149 votos. Como ustedes pueden ver, no es un frente antiguo, no tiene una larga historia, y eso es uno de los elementos que sorprende de que haya ganado con una mayoría tan amplia en un país y en un modelo democrático que es muy difícil sacar ese porcentaje de votos. Ahora, ¿cómo explicar el triunfo de Syriza? Y esa es la pregunta a la que voy a tratar de responder en los siguientes minutos. Grecia en este momento es un país desbancado, ¿no? Un país que ha entrado en una terrible bancarrota, una profunda crisis económica, social, política, y Syriza de alguna manera supo canalizar el descontento
supo interpelar el espíritu nacionalista que ha surgido en Grecia gracias a una década de intervenciones de las organizaciones financieras internacionales que han destruido casi la soberanía del país, han intervenido en la política griega y casi que desde afuera han manejado internamente a la política griega, además de corromperla. Entonces, Grecia vive un profundo trauma de autoestima, de haberse sentido humillado como país frente a la troika, lo que ellos llaman la troika. Entonces, Syriza, frente a ese panorama desolador, representa pues el cambio, representa la esperanza, representa la posibilidad de salir de un periodo que se llama ahora, que se lo denomina como un periodo de austeridad, que está llevando a Grecia a una crisis ya que se puede calificar de crisis humanitaria. Es un tremendo sacrificio social que se está haciendo en ese país para salvar a los bancos europeos. Entonces, Syriza representa eso, el descontento, la bronca, pero también la esperanza y la esperanza de salir de este momento de crisis. No se puede separar, como les decía en el inicio, el triunfo de Syriza de lo que pasó con la crisis de Grecia que se desató el año 2010. Entonces voy a tratar de un poco explicar esta crisis ahora. En 2010 se declara casi en bancarrota en Grecia, con un 13% de déficit fiscal, el segundo más alto del mundo, que lo lleva a la casi bancarrota. Entonces, esto le hizo contraer una deuda terrible, una deuda enorme que ya asciende a 410 millones de dólares, y Grecia empieza a sacrificar todos sus ingresos en aras del pago de esa deuda. Grecia en este momento tiene 11 millones de habitantes y desde el 2009 perdió 1 millón de empleos, es decir, la 11ª parte de su población no tiene empleo, es un porcentaje muy alto. Se cerraron el 30% de sus empresas desde el 2009, los salarios cayeron en un 38%, las pensiones en un 45%, el Producto Interno Bruto en un 45% también cayó, los ingresos de las familias también cayeron en el 30% y la deuda ascendió a 410 mil millones de dólares. Este es un cuadro que muestra la deuda griega. La línea de abajo, la línea roja, la línea roja, esta es el promedio de la deuda europea, y la línea azul es la deuda griega, y ahí muestra como la subida vertiginosa de entre el 2007 al 2010. En este momento, la deuda, o sea, en el momento en que estalló la crisis, la deuda griega representaba el 142.8% de su PIB. Lo tenemos ahí arriba. No. Entonces, este gráfico un poco grafica la gravedad del tema griego. Y bueno, a ver, un poco cronológicamente, ¿qué fue lo que pasó? El 2009 se declara casi la bancarrota de Grecia, el 2010 lanzó un déficit de 13.6, el gobierno entonces solicita frente a ese déficit, el 2010 al FMI un préstamo para salvar de la bancarrota al país. Se pide primero 50.000 millones de dólares, luego otros 60.000 millones de dólares, y en total en el 2010 hicieron 110.000 millones de dólares. Sin embargo, la deuda continuó aumentando por la depresión económica, debido a que las terribles medidas que le impuso el Banco Monetario Internacional y la Troika Europea en general, hicieron que el país entrara en bancarrota. Entonces, en vez de poder solucionar sus problemas de deuda, cayeron incluso más abajo y tuvieron que nuevamente prestar un nuevo préstamo enorme de 130.000 millones adicionales más. A eso se suma que por ese mismo periodo estalló un escándalo que develaba durante varios años, desde el 2009, el gobierno previo a ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre de Papandreou, trató de maquillar las cifras, tratando de demostrar que había cierta bonanza en la economía griega, y trató de maquillar algunas cifras y decía que tenían el 3% de déficit, cuando en realidad había el 30% de déficit. Ahí estalló una falsificación de datos que estaban haciendo para mantenerse dentro de la Unión Europea. Entonces, el gobierno conservador había falsificado un montón de datos y realizó un maquillaje con una deuda, con un mecanismo un poco oscuro de hacer lo que se llamó una permuta financiera, es decir, hizo un cambio de préstamos de yuanes a euros,
con tipos de cambio obsoletos, que hacía ver que la deuda era menor de lo que realmente era. Pero se descubrió y estalló un escándalo en la Unión Europea, y la Unión Europea incluso presionó a Grecia para que se declare en bancarrota. Entonces, bueno, este desastre económico, más el escándalo financiero, más todo el escándalo respecto al manejo de las cifras y el manejo de la economía griega, la llevaron a una situación casi insostenible. El año 2011, en vísperas de la caída del Papa Andreu, el dueto político de Angela Merkel junto con Sarkozy decidieron imponerle tremendas medidas de austeridad a Grecia. Determinaron una serie de medidas de ajuste económico, disminución de gastos sociales, imposición de medidas de ahorro fiscal, que condujo finalmente a lo que ya fue, ustedes conocen, la caída de Papa Andreu. Entonces Grecia se sume en una profunda crisis social. La mortalidad aumentó al 42.8%. La pobreza aumentó en 92.8%. Se dieron el cierre de más de 1000 escuelas, una caída espectacular de la esperanza de vida y el aumento de la tasa de suicidio. Se dice que por día se suicidan 2 personas por motivos de la crisis. La expansión de 30.000 jóvenes que se van, los jóvenes se van por montones a otros países de la Unión Europea para tratar de conseguir mejores condiciones de vida. El país entra en un paro terrible, o sea, el paro el de desempleo de 26% y aumenta, bueno, la tasa de suicidios que ya les dije. Pero eso viene acompañado también de una crisis política. A mí me recordaba mucho esto de la crisis política porque los componentes de esa crisis política se parecía mucho a la crisis política que Bolivia vivió en 2003. Se produjo un descrédito terrible, una caída tremenda de los partidos políticos tradicionales. Se desmorona el modelo neoliberal, es decir, se produce paralelamente una crisis de las creencias en el modelo neoliberal. Grecia, además, pierde total soberanía estatal, es lo que les comentaba. La injerencia del poder financiero en las decisiones de gobierno generó un debilitamiento terrible de la independencia de este país y se debilitó la democracia. Ya los mecanismos democráticos más elementales se debilitaron, la gente salía a la calle y la única respuesta que recibía del gobierno era la represión. Y hay 2 frases que a mí me parecieron bastante elocuentes, que las copié de artículos que cubrían las manifestaciones. Una era la última, que dice: esta democracia, la última que está abajo, esta democracia con gases lacrimógenos nos está dejando sin dinero, ni para la educación gratuita. Eso refleja el deterioro realmente de la democracia. Y la que está un poco más arriba, que es una frase que dijo Kamenos, que es parte de la coalición de ANEL, dice: ha llegado el momento de reconstruir lo que fue destruido a través de memorándums y de liberar a Grecia de las cadenas de la subyugación. Es decir, los mecanismos democráticos de Grecia no dejaron de funcionar durante este periodo y empezaron a funcionar, ellos dicen como memorándums, que en nuestros términos sería, empezaron a funcionar a partir de decretos supremos. Entonces, la consulta, la democracia, los mecanismos mínimos de la democracia se archivaron. Pero ahora, la deuda griega tiene orígenes estructurales que va un poco más allá de la coyuntura, que tienen que ver con la historia griega, con los componentes, con la tradición griega, con la característica de su burguesía y con la forma en cómo Grecia se ha integrado a la Unión Europea. Entonces, lo que voy a tratar ahora es mostrar de esos orígenes. El primer punto que yo creo que es fundamental es demostrar que la financiarización de la economía griega es una de las razones de fondo que llevaron a esta economía a la quiebra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Grecia como que entró en un periodo de bonanza que terminó en los años 70 con la crisis que todos conocemos, donde mostró números rojos su economía, se desmontaron las organizaciones laborales y ahí se entró al periodo que hoy conocemos como de financiarización. Los primeros años de la financiarización pues eran maravillosos, ¿no? Como aquí nos contaban historias también. Y decía, por ejemplo, el ministro de Finanzas que estuvo entre el 97 y 2000, decía: Grecia es una potencia financiera local. Miren ustedes. La economía hizo un salto a la primera liga. Pero súbitamente, en 2010, todo esto que nos pintaban tan bonito, que del país de la primera liga, que ya casi estaba entrando a ser país desarrollado, se derrumba. Y los griegos, entonces ellos mismos empiezan a decir: los griegos tenemos una anomalía genética y somos incapaces de manejar nuestra economía sin ayuda externa. Cuando se le pregunta al ministro de Finanzas
¿qué es lo que había pasado con el dinero? Porque lo que estaban mostrando las cifras en ese momento era que Grecia estaba absolutamente en la bancarrota. Entonces la pregunta era, ¿dónde está la plata? Y ellos trataron de decir que, ellos dijeron, hemos hecho funcionarios públicos a todos tenemos la culpa de la crisis. Entonces trataron de democratizar los costos de la crisis. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con el dinero? ¿Qué había pasado? El ingreso a la globalización provocó también el ingreso de las empresas transnacionales a Grecia. Y eso para la utilización de mano de obra barata, porque Grecia, esa era una de las características, tiene mano de obra barata. Y la mano de obra además cayó para mucho, les decía, las organizaciones laborales que fueron poderosas, fueron destruidas precisamente para facilitar la baja de los salarios para que las empresas entraran a Grecia. Pero eso también empobreció el mercado, porque obreros, trabajadores que no tienen muchos recursos tampoco son un buen mercado, y bajó el poder adquisitivo de la gente. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que dio el sector financiero? Denles préstamos para que compren. Denles préstamos. Y de esa manera cerraron la brecha entre los ingresos reales y el poder adquisitivo. Entonces la gente entró en una creencia, en una burbuja de que, bueno, igual podía seguir comprando, ¿no? Entonces, y no sintieron los efectos de la crisis. Entonces ahí aparece lo que nosotros conocemos como el crédito fácil, ¿no? Y en esos años ya Grecia empezó a endeudarse y ya se veía por esos años que ese endeudamiento facilito no era muy sostenible. Luego, el año 2008, sobreviene la crisis financiera, ustedes saben, colapsa todo el sistema financiero, Estados Unidos entra casi en una crisis terrible por el tema de los bancos y se los obliga a los estados a financiar la recuperación de los bancos. Pero la situación en Grecia fue mucho peor que en otros países. Muchos países de la Unión Europea, el propio Estados Unidos, se recuperaron, pero Grecia no. ¿Y por qué no se pudo recuperar Grecia? Y es que aquí hay un problema que tiene que ver con la forma en que Grecia se inserta dentro de la Unión Europea. Hay un economista que se llama Eric Toussaint, que es un estudioso de la deuda externa, y él dice una cosa muy importante, dice, no puede existir moneda sin Estado. Y él dice, por ejemplo, Estados Unidos es un Estado, es decir, que son varios Estados, ¿no es verdad? Y tienen una moneda y un Estado. Entonces, en periodos de crisis, ellos pueden recurrir a muchísimas cosas. Pueden devaluar la moneda, pueden emitir moneda, papel moneda para financiar los gastos corrientes del Estado, incluso tienen impuestos, pueden generar impuestos federales que le puede ayudar a Estados Unidos a redistribuir el dinero entre los estados. Esa es la relación entre la moneda y el Estado. Eso no ocurre con Europa. En realidad la Unión Europea es una alianza que crea una sola moneda, pero no tiene Estado. Entonces, cuando se producen desequilibrios, como los desequilibrios estructurales que se han producido entre Grecia y toda la periferia, entre Alemania y la periferia europea, no tienen ningún mecanismo para cerrar esa brecha de desigualdad y no pueden redistribuir los ingresos, como puede hacer Estados Unidos, digamos, mover dinero de Nueva York y llevarlo a Kansas, por ejemplo. Eso puede hacer Estados Unidos. La Unión Europea no puede hacer eso. Y si lo intentaran, obviamente Alemania se enojaría, porque sería Alemania la que tendría que financiar el déficit de la periferia. Y Alemania no quiere, porque Alemania solamente quiere disfrutar de los beneficios que le trae la Unión, pero no de los costos que eso significa. Entonces, la zona euro actúa como una zona que acentúa las desigualdades y no le da mecanismos a los países desaventajados para cubrir las desigualdades que se crean. Entonces, esto llevó a Grecia a un déficit que se solucionó con deuda. Y aquí es claro que se da un fenómeno que nosotros conocemos y que lo han estudiado los estudiosos de la teoría de la dependencia. Se ha dado una contradicción entre los países centrales y la periferia europea. Europa realmente está dividida entre países de centro y países periferia. Los países de la periferia han demostrado que son incapaces de competir con los países del centro, porque además el centro ha quebrado las industrias de la periferia. Ahora, Grecia, ¿qué tiene para sobrevivir? ¿Qué industria tiene? ¿Qué conocemos de Grecia? ¿Qué exporta Grecia? Grecia no tiene nada. Y la poca industria que Grecia tenía, Alemania la ha desbancado. Y lo propio ha ocurrido con España, y lo propio ha ocurrido con Portugal, y lo propio ha ocurrido con Islandia. Y muy despectivamente, los europeos crearon una frase horrible, ¿no? Denominan a todos estos países los pigs, que es pig, es cerdo en inglés, ¿no? Y pigs en realidad refería a Portugal, Islandia, Irlanda, Grecia y España.
Claro, y ustedes saben hasta en el modo despectivo en que se los trata como realmente son países de segunda categoría en España, en Europa. Entonces, las raíces del déficit presupuestario de Grecia hay que buscarlas realmente en el colapso de la industria griega debido al mercado común y más tarde en la política agrícola, agraria de Europa, que ha llevado realmente a todos estos países a la bancarrota. Entonces, dice Joseph Stiglitz y también lo dice Paul Krugman, que son dos premios Nobel importantes en el mundo en economía, y dicen, el problema, los dos comparten esta visión, el problema de Europa no es Grecia, es Alemania. Stiglitz dijo literalmente, la crisis que sufren actualmente algunos países europeos son las consecuencias de unas políticas erróneas de la Unión Europea que beneficiaron solo a un miembro, Alemania. Prácticamente el único país que se ha beneficiado del euro ha sido Alemania. Entonces, bueno, el resultado de todos estos desequilibrios estructurales es la deuda griega. Pero ahora ha surgido todo un debate, incluso a raíz de la campaña de Syriza, de qué hacemos con esta deuda. ¿La pagamos? ¿No la pagamos? ¿Es una deuda legítima? ¿No es una deuda legítima? ¿Qué se va a hacer con esta deuda? ¿Se ha pagado? ¿Sí? Para un poquito. Bueno, seguir avanzando. Bueno, y la corriente de izquierda dice, esta es una deuda ilegítima y no debería pagarse, ¿no? Existen muchas razones políticas y morales para no pagar esta deuda. Un primer elemento es que el endeudamiento griego realmente benefició sobre todo a la clase financiera y empresarial. Ahora más bien se quieren democratizar los costos cuando los beneficios solamente favorecieron a una clase en particular. Por ejemplo, el gobierno de Papandreou nunca creó impuestos, o sea, se liberaron a las grandes empresas y al sector financiero del pago de impuestos. Papandreou nacionalizó las empresas privadas que estaban en quiebra, salvó a los empresarios privados y con eso también contribuyó a aumentar el déficit público del Estado. En realidad, la mayor parte de la deuda griega fue creada por la clase dirigente y benefició a esa misma clase. Segundo, existen realmente mecanismos oficiales de evasión de impuestos de la clase dominante. Y dicen, bueno, en Grecia dice existe una iglesia ortodoxa, existen los bancos y existen los barcos. Son los tres sectores más económicamente más poderosos, pero ninguno paga impuestos. Por medios oficiales, todos estos sectores han sido excluidos sistemáticamente del pago tributario. Incluso los propietarios de barcos, que es un sector muy poderoso económicamente en Grecia, tienen 56 tipos de medidas que les contribuyen a evadir esos impuestos. Después, entonces todo esto ha generado también una costumbre, ¿no?, en la clase capitalista griega, que permanentemente entran en crisis, entonces recurren a subvenciones del gobierno para salvar al sector privado. Desde la década de los 80 el gobierno ha actuado como una especie de compañía de seguros de las empresas griegas y de la burguesía griega que permanentemente entran en quiebra. Las élites dominantes han sido las mayores beneficiarias entonces de esta deuda del Estado. Cuarto, mucha de esta deuda ha ido a financiar el gasto militar, y esto es lo paradójico, ¿no?, porque ha ido a financiar, como parte de la OTAN, porque Grecia también es parte de la OTAN, ellos deben contribuir con un porcentaje de armamento, y ese armamento se lo compran nada menos que Alemania. Entonces, el otro día escuchaba ahí un video muy interesante de un miembro del Partido Verde que está en el Parlamento Europeo y decía, le compraron a Grecia, a Alemania tal porcentaje de aviones, a Francia tal porcentaje de submarinos, a no sé qué otro país tal porcentaje de armas. Entonces dice, somos unos hipócritas, dice, le damos dinero a los griegos para que nos compren nuestro armamento. Entonces, eso también ha contribuido a la crisis griega. Y Grecia ha reducido prestaciones sociales, pensiones, ha reducido todos los gastos sociales, pero no ha reducido el dinero que utiliza en compra de armas. Otro motivo es que gran parte del gasto se destina al pago de tasas de interés, ¿no? Hasta el momento han pagado tal porcentaje de tasas de interés que mucha gente calcula que la deuda ya se ha pagado. Y otro tema es que también gran parte de esta deuda es fruto de la corrupción. Y un ejemplo escandaloso de esto es que el Estado griego gastó, por ejemplo, muchísimo más de lo que su economía podía darse el lujo de gastar, por ejemplo,
en los Juegos Olímpicos del 2004. Ellos gastaron incluso muchísimo más que Sydney, ¿no? Fueron unos Juegos Olímpicos espectaculares cuando la economía ya en esa época se sabía que no estaba en buenas condiciones. Fue una irresponsabilidad financiar semejante gasto. Bueno, entonces con todas estas circunstancias también se dice, ya se ha pagado una y otra vez esta deuda. Otro elemento es que, por ejemplo, a países como Estados Unidos, como Alemania, con economías poderosas, cuando se les da préstamos, se les da a un interés del 2, incluso del 3%. Pero en cambio a Grecia, por la inseguridad que genera su economía, se les ha dado préstamos a tasas de interés elevadísimas, incluso de 4 veces más elevados que a otros países de la Unión Europea. Entonces, mucho de este dinero se ha ido en intereses y los intereses ya han cubierto por demás los montos que se debería haber pagado. Otro tema es que es una deuda ilegítima, es una deuda odiosa, se dice, es un término político, porque se la contrajo sin consulta. Papandreou deliberadamente cerró, negó las posibilidades de hacer consultas populares, de hacer referéndums, porque sabía que no tenía la mayoría suficiente para contraer esta deuda. Entonces, le hicieron de manera ilegítima, tras bambalinas, sin consulta, con decretos supremos, etc. Entonces, una deuda que la gente dice, ¿por qué vamos a pagar si nadie nos ha consultado, si nosotros podíamos o no podíamos entrar en esta deuda? Y finalmente existen razones históricas, ¿no? Y es que en 1953 Grecia perdonó a Alemania una importante parte de la deuda. Ustedes saben que Alemania es el gran perdedor de la Segunda Guerra Mundial y Alemania salió de la Segunda Guerra Mundial también con una economía en bancarrota. Y el año 53, más del 60% de esa deuda alemana fue perdonada. Unos 38.800 millones de marcos de esa época se le perdonaron. ¿Y quiénes fueron los países que perdonaron? Fueron Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Grecia, Irlanda, España. Todos estos países firmaron un acuerdo, el Acuerdo de Londres, para sacar a Alemania de la crisis y le condonaron la mayor parte de la deuda. Y gracias a eso, muy pronto Alemania se situó nuevamente en la cabeza del crecimiento económico europeo. Bueno, entonces esa es un poco la historia de la economía griega y la historia de esta deuda. Entonces, ¿qué está haciendo Syriza? Syriza ha puesto en marcha un programa que yo diría que tiene en lo económico un componente de recuperación de la soberanía y un componente redistributivo, y en lo político un componente de ampliación y de recuperación de procesos democráticos. Las primeras medidas que han salido en estas pocas semanas que ya lleva de gobierno, una sustancial elevación del salario mínimo de 586 euros a 751, es decir que su salario mínimo ahora se quedaría por encima del de España, una readmisión de sus puestos de trabajo de 10.000 funcionarios que habían sido despedidos, una puesta en marcha de un programa de ayudas públicas de 300.000 hogares para que salgan de la pobreza, luz gratuita también para 300.000 hogares, aprobó una legislación para proporcionar electricidad gratuita a esos mismos hogares pobres, reapertura de la televisión pública, porque desde el 2013 fue clausurada la televisión pública, y finalmente ha prometido una auditoría a la deuda para ver si es legítima, no es legítima, por qué se contrajo, en qué se contrajo, y evaluar si realmente se debe o no se debe pagar. En términos muy claros, lo que está demostrando hasta ahora, lo que ha hecho en estas semanas Syriza, es invertir en la gente, ya no en los bancos, salvar a la gente, no a las finanzas, redistribuir lo económico, más inversión, gastar más en la población y fortalecer el Estado y no dejarlo pues a merced del aparato financiero europeo. Se habla también, ahora, ¿qué repercusiones esto está teniendo en Europa? Y hay dos tipos de repercusiones. Lo primero que yo diría que se habla de un efecto contagio, en otras que la izquierda europea en otros países se está despertando y está viendo, bueno, si se pudo en Grecia, nosotros también podemos. En Irlanda está el partido de Sinn Féin, que se ha designado como el segundo, como el Syriza irlandés, y que ha crecido bastante y se prevé que para las próximas elecciones obtendría un 20% de los votos.
España es el otro caso. El domingo pasado hubo una gran concentración en la Puerta del Sol en Madrid. La concentración fue masiva y se espera que Podemos, a la cabeza de, ahí está la foto de Iglesias, que es un profesor universitario de izquierda, se espera que se convierta en la segunda fuerza europea. Y eso es muy importante porque esto está ocurriendo en España un fenómeno parecido al que nosotros vivimos en América Latina una década atrás. Una aparición paralela en varios países de varios frentes de izquierda que podrían ganar escaños y podrían hacer frentes comunes. Lo que más necesita en este momento Syriza para poder salir de la crisis y tener capacidad de renegociación de la deuda es realmente tener la capacidad y la posibilidad de crear coaliciones. Entonces ahí está Grecia, está Irlanda. Hace una semana atrás en Italia asumió un gobierno de centro izquierda que se ha mostrado como que puede charlar con Syriza, que puede charlar con Grecia, y esto ha ablandado un poco también la posición de Francia, que ha dicho que tenemos que ser solidarios con Grecia. Pero también ha habido la reacción de la derecha, y básicamente la reacción de la derecha viene de Berlín, y viene de Alemania, y viene del partido del PP en España, y ellos han desatado una campaña del miedo en Europa. Primero, antes de las elecciones, diciendo que si Syriza ganaba las elecciones no iba a pagar la deuda, iba a suspender los pagos de la deuda, y eso iba a hacer entrar en quiebra a la mayoría de los bancos europeos, iba a poner en crisis el sistema europeo. Luego han entrado a la estrategia de la amenaza, de amenazar permanentemente a Grecia y decirle que si no paga la deuda le suspenden créditos, que le van a hacer un cerco económico, etc. Pero a mí me parece interesante, ahí la puse en inglés, no tuve tiempo de traducirla, esto lo saqué hoy día. Hace poco Hollande en Francia hizo una declaración y dice deberíamos mostrar más solidaridad y subrayar que la austeridad no es solo una perspectiva en realidad, que no es tolerable, ya no es tolerable más para Grecia. Bueno, entonces en este momento, ahora lo que se ve para adelante es muchos dilemas también para Syriza, ¿no? Es el dilema de qué hacer con la deuda griega, pagar, no pagar, negociar la deuda o reestructurar la deuda, pero qué capacidad de negociación también tiene dentro de la Unión Europea. Está muy claro que dejar de pagar no le van a dejar. Mantenerse o no dentro del euro y volver al Dharma. Uno de los debates más importantes, y mucha gente dice, bueno, deberían salirse de la Unión Europea porque ellos necesitan recobrar una moneda y tener la capacidad de manejar su moneda para manejar su economía. Entonces dicen volver al Dharma o no volver al Dharma, pero la Unión Europea obviamente no va a dejar salir a Grecia del euro porque eso atraería pues, a toda la otra periferia que podrían seguir el ejemplo de Grecia, y eso podría ser desastroso para la Unión Europea. Entonces, ¿cuál es la solución? Entre otras soluciones, se ha planteado la posibilidad de que Grecia mantenga dos tipos de moneda paralelamente en Grecia, que vuelva al Dharma para los asuntos internos y maneje el euro para las transacciones internacionales. Entonces, esa es una de las posibilidades que está sobre la mesa y que veremos si la toma o generan otras posibilidades en Grecia. Por otro lado, también es muy difícil que plantee una salida de la Unión Europea porque, primero, la Unión Europea no tiene una cláusula que diga que cómo se puede salir o si se puede salir de la Unión Europea, ¿no? No quieren que la Unión Europea aparezca como un espacio donde, bueno, entramos, ay no, y si nos va mal, pues nos salimos, ¿no? Entonces ellos no quieren que aparezca así y no quieren dar la posibilidad a que Grecia dé una salida de un paso así, porque como les decía, arrastraría todo al resto de los países de la periferia europea. Han habido algunos movimientos geopolíticos importantes en estos últimos días. Grecia ha manifestado claramente su solidaridad con Rusia por el tema de Ucrania. Entonces, muy probablemente lo que se ve es que Grecia está entrando en un proceso de acumulación de fuerzas, de conseguir aliados, se está acercando hacia Rusia, hacia la economía china y hacia los países que formaron antes la ex Unión Soviética, ¿no? Que también son economías fuertes, poderosas y que le pueden dar también un respaldo político. En América Latina se ha acercado a Venezuela. Entonces, lo que se ve es que está en un periodo de acumulación de fuerzas que esperemos que le dé suficiente músculo para poder entrar en un futuro proceso de negociación.